que viene al mundo. ¿Okay? Pisa este planeta y iba a decir, pero parece extraterrestre. Que viene a este mundo. ¿Ok? Impresionante. ¿Y qué está diciendo allí? Y erais, como en conclusión de todo esto, ¿qué crees que significa este paquete de deseos de la carne, de voluntad de la carne, de los instintos? ¿Qué crees? ¿Cómo suena eso delante de Dios espiritualmente? Y a eso súmale la voluntad del príncipe del aire, ¿no? De la potestad del aire. Eso hace que toda la humanidad sea llamada Teknaphysis Orgi. Teknaphysis Orgi en griego significa herederos físicos, del repudio. Ahí sale la palabra orgis en griego, que suelen traducirla como ira, enojo, rabia. Pero ya he explicado muchísimas veces que la palabra orgi tradujo, porque es la única que había para casi 14 palabras hebreas distintas, pero que cuando la vemos desde el prisma hebraico, vemos que la palabra orgi evidentemente se tiene que entender como el repudio divino. Hemos hablado muchísimo, ¿no? De cómo Hashem se le calienta la nariz, cómo sale viento tormentoso de su nariz, etc. Y son simplemente metáforas para hablar de la alergia que le produce a Dios la condición pecaminosa, el pecado practicado y la iniquidad y la rebelión y todo lo demás. Por eso es que dice que cualquier humano viene a este mundo con ese pack de características tan paupérrimas y eso le hace que sea físicamente, por naturaleza, con origen o nacimiento o cualidad de ser heredero del repudio. Heredero del repudio, el repudio divino. Esto es impresionante. Por eso es que sin la obra de Dios en el hombre, lo cual se llama santidad porque Dios es la santidad, nunca se les olvide, Kodesh es Hashem. Ese Kodesh Ladonai, ¿no? Que tenía el sumo sacerdote aquí en la plaquita, lo que está diciendo es que la santidad, el concepto le pertenece a Hashem. Él es la santidad. Por eso es que dice entonces, sin Kodesh nadie verá a Hashem. Nadie, ninguno, ni uno solo. Tiene entonces Kodesh, que es algo que está por fuera de nuestra condición natural, que está por fuera inclusive del dominio del aire, de este cosmos, tiene que venir desde el exterior e introducirse en nosotros de manera sobrenatural y además de sobrenatural contra naturaleza, para empezar a liberarnos y a remover de nosotros este condicionamiento tan triste y tan lamentable. Esto es impresionante. Entonces dice, éramos herederos. La palabra tekna que sale allí es la palabra que se utiliza, por ejemplo, para hablar de herederos. En Romanos capítulo 9, por ejemplo, cuando dicen, no todos los que son de Israel son tekna. O sea, traducen hijos, pero aquí hijo entiéndase heredero o discípulo. En cambio, la palabra Gios se utiliza cuando es un descendiente biológico, literal, ¿no? En cambio, Tecna es discípulo, heredero, alguien que recibe las generaciones venideras, la sucesión. Entonces lo que está diciendo es que el futuro que le espera por naturaleza a la humanidad, dicho en estos términos, es el repudio. O sea, no tiene otra posteridad, no tiene otro futuro. De hecho, la palabra Tecna me llamó la atención que tiene como equivalente la palabra Aharitz en hebreo, que es la posteridad, lo que está al final. ¿Ok? Sí, esa es una de las equivalencias que tiene en hebreo. Entonces, con toda esta situación, el futuro que por naturaleza hereda este mundo es el repudio. Yo me acuerdo que cuando leí este versículo hay un vídeo que creo que lo mencioné, ¿no? Había un hermano de visita una vez cuando estaba enseñando y venía con este tema romántico de que Dios ama al pecador, de que todos somos hijos de Dios, de que Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos mensajes muy romantizados.
Y cuando le puse a leer este texto, colapsó, simplemente se levantó y se fue. ¿Ok? Se fue. ¿Por qué? Porque la palabra le redarguyó. Porque es que el Evangelio se está enseñando como paja. ¿Se acuerdan que hablé de eso hace poco también, no? Esto de estar suavizando las palabras, usando lenguaje romántico, ¿de acuerdo? Princesas, princesos y cosas por el estilo, hijos del rey, etcétera, sin haber causado la conciencia primero de dónde vienes, ha estropeado muchísimo la conducta de los creyentes. Porque muchos hoy no se hallan conscientes de su situación tan pobre, repito, tan deprimente, y desarrollan una especie de actitud como de que ahora se merecen todo lo mejor. Y no aprenden a ser conscientes de esto y por eso no agradecen, ni confiesan, ni viven una vida como es digna del Evangelio. Entonces está diciendo, aquí viene algo muy interesante, ¿no? Dice, ustedes eran, o el futuro que le esperaba por naturaleza de repudio, tanto como los demás, como los muchos, como los otros, ¿no? Y aquí viene lo importante, el gran pero. Pero Dios, mira qué interesante, ¿no? No dice el cosmos, no dice la vida, no dice la suerte, no dice el destino. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque para los griegos, por ejemplo, Dios, cualquiera que fuera la noción que tuvieran, no se metía en la vida cotidiana de las personas. Los dioses simplemente existían para dirigir el universo y para ayudar a su pueblo a conquistar a otros pueblos. O sea, que ya podía un griego, un romano, su dios, cualquiera que fuera, no le exigía una moral, no le exigía un comportamiento ético, ni correcto, ni nada por el estilo. Por eso los romanos se guiaban era por las moralias, donde viene la palabra moral, que era un conjunto de reglas sociales entre ellos, pero ojo, no estaban dictadas por sus dioses. Técnicamente me atrevería a decir que no hay ningún pueblo sobre este planeta que pueda decir que sus leyes las ha dado un dios. Todas las leyes que han construido las culturas y los pueblos vienen dictadas por sus sabios, vienen dictadas por sus líderes, fundadores, lo que sea. Sus dioses están para otras cosas, sus dioses están para cumplir sus deseos, que además son carnales. Y por eso era a veces chistoso cuando uno medio recuerda las historias de la mitología griega, porque hace cuenta que le daban, ofrecían sacrificios a la diosa X para obtener tal resultado y luego venía el otro y le daba un mejor sacrificio a la misma diosa y la diosa cambiaba de parecer. O sea que ahí era como una especie de puja por a ver quién le agradaba más a esa diosa, pero repito, no había ningún tipo de vinculación directa o de preocupación directa de las deidades por las conductas de las personas. Porque ya está, por ejemplo, para hacer otra comparación de otra región, en la India, la gente viene al mundo, muchos de ellos que creen en esto del karma, por ejemplo, y en las reencarnaciones, ellos ni siquiera se plantean, es que no luchan ni siquiera en lo mínimo por superar la pobreza o la miseria en la que nacen, porque ellos aceptan eso con resignación y dicen que eso es producto de las vidas pasadas. Y ellos lo que sueñan es que muriendo pobre, miserable, muriendo de la peor manera, tal vez así se terminan de limpiar las culpas de vidas pasadas y pasas a mejor vida en el dichoso nirvana o en cosas por el estilo. Entonces, claro, fíjate tú cómo estas creencias condicionan la voluntad, entre comillas, que no hay voluntad, repito, el instinto y el modo de vida de una persona y ni siquiera, repito, le promueve ningún tipo de cambio. En cambio, por eso aquí destaco el pero Dios. Esto significa que este Dios del que está hablando Pablo sí se mete en tu vida y en la mía.
sí de hecho va a contradecir y va en contra de esos deseos de carne, de esos deseos, de esas voluntades de la carne, de esas potestades que dominan a este mundo y de inclusive la fuerza biológica con la que nacemos en este mundo. En pocas palabras, Dios no te ama como eres. ¿Me explico? Porque ha habido canciones muy románticas, ¿no? Dice, tal como soy, Señor, acepta. No, no. A ver, tal como soy, no. Esa canción había que modificarla un poco, decir, recíbeme y transfórmame, ¿no? Recíbeme que vengo mal, debería decir la canción, y transfórmame por tu poder. Pero no eso de, tal como soy, Señor, acéptame tal como soy. No, 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 porque es que Dios no nos va a amar tal como somos. Porque el propósito de Dios es nuestra santificación. Y el deseo de Ruach HaKodesh es contrario al de la carne. Vamos a leerlo. Que eso se encuentra aquí en Gálatas, creo que es. Ahora van a ver. Vamos a buscarlo. Se encuentra en Gálatas 5:17. Vamos a ir rápidamente a Gálatas 5:17. Voy a buscarlo aquí en griego rápidamente, para que veamos que esto no es de que Dios te acepta y Dios te ama tal cual como eres y todo lo demás, porque ¿qué ha pasado? Pues que estos discursos suenan muy populares, suenan muy bonitos, pero ¿qué pasa? Que le están abriendo una puerta tremenda al pecado, digamos, están cercenando la voluntad, están cercenando cualquier cosa que represente cambiar, ¿ok? Dice, porque en la epitimía, fíjense, aparece la misma palabra, de la carne, es en contra del de Ruach, y el de Ruach es en contra de la carne, porque estos se oponen el uno al otro para que no hagan lo que ustedes quieran. Porque lo que en principio vamos a querer hacer es la voluntad de la carne. Lo que en principio vamos a querer actuar es según lo que nos dicta este mundo. Y por eso es que dice ese pasaje, ¿no? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. ¿Muerto qué significa? No vivos. O sea que la conciencia de Dios y la naturaleza original de la vida ni siquiera se paseaba por nuestra cabeza. Es impresionante. Yo hago muchísimas veces esa retrospección a lo que fue mi vida antes de que el Señor me llamara, y eso que fueron apenas 15 años, y de lo que todavía es, aunque ya ahora tengo una mayor conciencia. Me explico, digo, es que es impresionante. Somos como animalitos, definitivamente, llevados de aquí para allá por cualquier viento de creencia, porque es que ni siquiera tenemos la capacidad de poder estar seguro de qué es y de qué no es. Es que no sabemos nada. Y resulta que lo que pudiéramos nosotros saber, ¿de quién depende? A ver, ¿de quién depende lo que tú y yo sabemos cuando venimos a este mundo? Lo que nuestros padres nos enseñen. ¿Y de qué dependió lo que nuestros padres saben? De sus padres. Y así, si echas para atrás, ¿de dónde viene todo lo que nuestros padres saben o pudieran haber enseñado? De una experiencia producto de tumbos por la vida, desorientados, si es que en todos nuestros antepasados no hubo un solo creyente. Así que por eso, Javerim, repito, muchos de nosotros, muchos, así como los efesios, puede ser que no tenga en sus ancestros en muchas generaciones un solo creyente. Con lo que estoy diciendo es que tú tienes que valorar profundamente porque tú eres primogénito en tu familia y en muchas generaciones. Tal vez tú hoy, que eres creyente, estás rompiendo precisamente, eres la manera de cómo Dios le ha placido romper toda una cadena de conductas y de iniquidades y de cosas, y por eso es tu llamado el que seas santo.
el que te lo tomes en serio, porque repito, yo de mi parte, bueno,